vamos a hablar hoy de este tema tan interesante. Le agradezco acá a los profesores, a la institución y a cada uno de ustedes por el espacio que vamos a tener para desarrollar, para hablar de esto que les estoy mencionando. Entonces, quiero un ratito nada más ubicar acá algunas cuestiones y ya les muestro un ratito. Ahí voy a ir por partes. Voy a empezar por lo general y luego voy a ir a la parte específica que tiene que ver con lo que trata el tema del guaraní en tiempos de la guerra y la presencia también en el territorio chaqueño de los pueblos indígenas. Varios de ellos son de habla guaraní, o sea, se comunican en guaraní. Y hay otra parte muy importante que utilizan otros idiomas, que son muy diferentes al guaraní, lo mismo que yo leo a ustedes, qué sé yo, castellano, inglés, castellano, alemán, así de diferente, ¿verdad? Y vamos a ver acá, primeramente este dato, que yo creo que seguramente algo de esto ya tienen ustedes. Esto yo le voy a pasar después a la profesora. Y si se fijan, estos son datos estadísticos sobre el total de la población del Paraguay, de cuánta gente habla guaraní, y cuánta gente habla guaraní castellano, es bilingüe, cuánta gente habla castellano solamente y cuántos otros idiomas, ¿verdad? Bueno, ven ustedes en el primer segmento arriba, 38,5%, casi 40% del Paraguay se comunica exclusivamente en guaraní, únicamente en guaraní. Es decir, no es el caso de aquel que puede cambiar de código, puede decir que tal como te va este código, como pero tráeme un poco el papel, con él ya está Paraguay. Yo puedo hacer esto, cambiar de código de un código al otro sin problema. En este caso es gente que exclusivamente se maneja guaraní. Pocas palabras, no quiero decir ninguna, pero pocas palabras conoce el castellano. Y su lengua, digamos, cotidiana, en la que obviamente se sienten cómodos, es el guaraní. 38,5, si ustedes quieren convertir por un ratito en 40, equivale a sobre 6.109.000 a casi 2,5 millones de personas que viven en Paraguay, hombres, mujeres, niños, adultos, jóvenes, ancianos, perdón, que se comunican exclusivamente en guaraní. Luego hay una franja siguiente, ven ustedes, 30,6% de gente que utiliza ambos idiomas. Y algo muy interesante es que una parte muy importante, primeramente habló guaraní y luego aprendió castellano. Se da, por ejemplo, en mi caso, acá está mi esposa, ella se llama Sabina, ella es de Pirigüí, ya de muy criatura vino hablando guaraní igual que yo, y finalmente hablamos los dos sin problema castellano y guaraní, ¿verdad? Bueno, allí tenemos 30%. En total, ya si ustedes quieren, sumando uno y otro, los dos primeros datos, tenemos prácticamente un 70% y probablemente un poco más, como solamente esto toma en consideración la población de 5 y más años, ¿verdad? Los menores no están incluidos acá y allí hay muchos niños muy pequeños que ya tienen como lengua materna el guaraní. Probablemente entre ese 70 y 80% Paraguay hoy habla guaraní, se comunica en guaraní. Más bien, o hay veces con dificultades y todo, pero se comunica en guaraní. También acá es importante mencionar a aquellas personas, puede ocurrir acá entre ustedes o en cualquier otro lugar, de personas que dicen yo no hablo pero entiendo, o me cuesta hablar pero entiendo. El que normalmente dice que entiende una lengua, tiene prácticamente el 80% de una lengua, aquel que entiende. Lo que le falta es la parte hablada, la parte, digamos, verbal, oral. Creo que eso, sin muchos trámites, uno puede superar con práctica. Uno lee, habla y sin ningún problema uno va a aprender. Así como cualquiera de ustedes pudo haber aprendido inglés, francés, alemán, chino o cualquier otro idioma, ¿verdad? Fíjense que hay un 28,5% que solamente se comunica en castellano, ¿verdad? Exclusivamente en castellano. Y luego van a ver ustedes en otros idiomas. Allí es donde vamos a ver otra vez una división de ese 2,1, aproximadamente un 1,4% es población nativa indígena.
que, como les dije recién, hablan otros idiomas que en este caso no son ni el castellano ni el guaraní, que les voy a mostrar en otro momento. Y esa parte restante de ese 2,1, restándole ese 1,4, es gente inmigrante, gente de otros países, de otras naciones que viven en Paraguay, que pueden hablar alemán, pueden hablar inglés, portugués en la frontera. El caso de los orientales, sean japoneses, chinos, coreanos, que tienen su idioma y cuando están ellos en la intimidad, en su casa, con sus padres, con sus hijos, se comunican en su idioma, mantienen su idioma. Claro que es un derecho natural, eso le pasa a cualquiera. Paraguayos que han salido de acá, han ido en otros lugares y es lo que han hecho y entre ellos se han comunicado en castellano o guaraní, ¿verdad? Es un derecho que nos asiste a todos. Y bueno, este es un primer dato. ¿Y qué es lo que quiero rescatar de acá? Les dije recién, 1,4 equivale en el último censo 140.000 personas fueron identificadas como población nativa indígena, 140.000. De esos 140.000, casi 100.000 hablan guaraní, son de la familia lingüística guaraní. Pero vean ustedes que si somos 6.109.000, que es lo que dice el último censo, prácticamente 5 millones hablamos guaraní. El tema es que de los 5 millones, restemos de los 100.000 y sobran 4.900.000 personas que ya no somos nativos ni indígenas, ¿verdad? Pero que seguimos hablando la lengua guaraní. Y ese es un fenómeno que llama mucho la atención en el mundo, de cómo una lengua cuyos hablantes nativos prácticamente están en un proceso de desaparición. Sin embargo, la lengua se proyectó en la población mestiza, ya no indígena. Y repito, estamos hablando de un altísimo porcentaje de gente que usamos el guaraní, pero repito, ya no tenemos la condición, la característica original de ser nativos indígenas. Esto es una primera referencia para que podamos ir entendiendo el resto de la película. Empiezo con esto que es ahora. Hay veces la gente dice, no, pero parece que está por desaparecer, no hay poca gente, ya no se habla. En realidad es una falsa percepción. El guaraní está en muchas partes y se expresa de muchas maneras. Inclusive hay veces ustedes, a lo mejor sin darse cuenta, pueden decir tereré, pueden decir sipá, pueden decir sipaso o muchísimos nombres, que se pueden decir soyo. Los nombres que tengamos solamente en gastronomía, ustedes están usando palabras guaraní. O pueden decir yaguareté, o pueden decir yaguá, o maracayá, y son nombres comunes, ¿verdad? Nombres de plantas que usamos habitualmente, nombres de los departamentos. El propio nombre de Paraguay, que bien pronunciado Paraguay, Pará es el mar, que alguna vez existió en lo que hoy es el Chaco. Chaco paraguayo, una parte del Chaco boliviano y Chaco argentino. Y ese mar existió, de allí el nombre de Pará. Uno cruza al otro lado acá del río, uno se encuentra con un terreno salino, donde el agua es salada, y el agua salada es agua del mar. Se han encontrado fósiles de animales marinos, se sabe que el Chaco fue un mar. Que en algún momento se produjo un cataclismo, en guaraní decimos iri, tierra, riri, un temblor de tierra, ¿verdad? Y ese cataclismo hizo que una parte subiera o bajara, probablemente eso ya un geólogo nos va a decir, pero eso hubo, y el antiguo mar se desahogó, pero eso llevó mucho tiempo. Y de allí la palabra huá quiere decir lo que desaparece, pero que desaparece lentamente. Pará, huá, el mar que desaparece, y es el río, el agua, el curso de agua del mar que desapareció, literalmente, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a encontrar esos nombres en Paraguay, podemos encontrar el nombre de los barrios de Asunción, podemos encontrar el nombre de los departamentos, cuando uno dice Canindeyú. El Canindé es un loro, ¿verdad? Y un loro grande, ¿verdad? Que tiene una característica, yu es amarillo dorado y tiene toda la parte del pecho, las plumas amarillas, ¿verdad? Y las alas de color celeste, medio azulado. Es una especie en extinción y cuyo nombre lleva un departamento del Paraguay. De hecho, que si alguna vez, si ya lo visitaron y a los que no y lo van a visitar alguna vez, van a encontrar en la entrada misma, así como una especie de portal de recepción, está
una talla, un enorme loro allí en la entrada, ¿verdad? Que representa el Canindeyú. Uno dice Caaguazú. Caa es el monte, Iguazú es grande, el gran monte. Se sabe obviamente que toda esta parte de la región oriental fue un monte bastante grande, lo que los biólogos hoy llaman el bosque atlántico, ¿verdad? El nombre antiguo en guaraní es el Caaguazú, que lastimosamente también ya está muy raleado, ya muchas partes de ese gran monte se degradó, prácticamente fue un proceso de destrucción. Y así como eso, van a encontrar Ñe en Bucú. Ñe, la palabra Imbucú es el eco. Eco es lo que significa. Un terreno vacío, no tiene ningún tipo de vegetación, un terreno llano, ¿verdad? Y entonces de allí viene el nombre de Ñe en Bucú. Ñe es palabra en Bucú largo y eso significa eco, ¿verdad? Repito, no solamente acá, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, el propio nombre de Uruguay, que es Uruguay, bien pronunciado, así como Paraguay, Paraguay, Uruguay, Uruguay, y el U nasal, la primera U es nasal, U de blando, y Uruguay es una especie de caracol de mar, y significa el río donde abundan los caracoles de mar. El guaraní, el indígena, antes y ahora, nunca él le puso su nombre al lugar, él tomó el nombre suyo de algo presente en la naturaleza y cada vez que nombró un lugar siempre se fijó en qué elemento natural abundaba en ese momento, ¿verdad? Y de acuerdo a eso venía el nombre del lugar. Por ejemplo, van a encontrar ustedes barrios o ciudades que se llaman Bocayatí. En Bocayá es el cocotero y Tí viene de Atí, conjunto, el lugar donde abundan las plantas de coco. Lo que no quiere decir que solamente había plantas de coco, pero eran lo que más ellos veían. Entonces, en otro lugar había otra planta también muy común que se llama aguaí. De allí viene el nombre de Aguaití, el lugar donde abundan las plantas de aguaí, pero no son las únicas, claro. Con los nombres de lugares, pero referidos a animales, hay una característica que ustedes, así como dije recién, Tí, Pondí, significa presencia de plantas, de árboles. Hay otra palabra, otra terminación que es cuá, donde ustedes escuchen cuá, quiere decir que hay animales y entre los animales las personas, ¿verdad? Uno dice yaguarete cuá, el lugar donde abundan los yaguaretés, en los yaguaretés los tigres, ¿verdad? O uno dice guazú cuá, guazú es el venado y cuá el lugar donde abunda. Insisto, no era el único animal, pero era el más visible, ¿verdad? Y acá cerca, ya entrando acá entre Fernando de la Mora y San Lorenzo, está una famosa comunidad conocida con el nombre de Cambacuá. Cambá en este caso son las personas de color, son los afrodescendientes, y Cuá es el lugar donde ellos viven. Normalmente Cuá entendemos siempre que es hoyo, agujero, pero tiene otro significado, que es el lugar donde abunda algo. Y por allí viene también el nombre de los ríos. Entonces, ustedes van a escuchar, o habrán leído en algún momento de geografía, en historia, en alguna de estas disciplinas del área de ciencias sociales, el nombre de Acaraí, donde está la represa, la primera que tuvo Paraguay. Y el acará es un pez, y Y significa lugar donde abundan los acarás. Abajo está otro lugar, por ejemplo, se llama Yatitaví, el yatitá es otra clase de caracol, y Y es el río donde abundan los yatitá, los caracoles. Hay un lugar acá sobre el río Paraguay que se llama Surubicú, que no es Surubicú, eso es otro, ¿verdad? Este es Surubicú, que era muy conocido un tiempo atrás cuando uno escuchaba el estado de los caminos, siempre decían cerrado Surubicú Alberdi, que hoy día ya tiene una ruta y se puede transitar. Pero allí es surubí, es el nombre del pez, y Y, el lugar donde abundan los surubí. Bueno, esa es una cuestión que quiero mencionarles para que se den cuenta de que en muchos lugares está presente. Acá nosotros en la zona del departamento central tenemos ciudades que tienen nombres en guaraní. Ñembuí. Ñembuí significa sur. Sur es la traducción de Ñembuí. Uno encuentra, por ejemplo, la ciudad de Itá, traducción literalmente piedra. Y al lado nada más Itaúa, que hoy decimos Itaú con la U, pero es Itaú. Y es la persona, el individuo. Cualquiera de nosotros en guaraní
Ustedes seguramente van a recordar de las veces que cantaron el himno nacional en guaraní. Al entrar al coro dice yo que Paraguay y Panamá, yo que que está al final significa persona, somos nosotros. Y yo que significa lo que estamos parados uno al lado del otro. Personas que estamos paradas una al lado de la otra. Y es eso. Van a encontrar de será o ser que todas esas terminaciones en significan personas, individuos, gente como nosotros, ¿verdad? Con esto también quiero decirles que en guaraní como en castellano, como cualquier otro idioma, las palabras muchas veces son polisémicas, tienen más de un significado. Y yo en castellano les digo a ustedes, ¿qué es blanco? Y me van a decir un color. Pero ¿qué pasa si yo digo, don Pedro Blanco viajó a Europa? Y Blanco allí es un apellido, es un patronímico. A lo mejor él no es de color, ¿verdad? De blanco no tiene nada, puede ser un perfecto moreno como yo, pero el apellido él es Blanco. Bueno, entonces allí es un patronímico. O si yo le digo, por ejemplo, están próximos a rendir un examen, un rato antes se quedan con la mente en blanco. Blanco allí es vacío. O que yo le diga a alguien, disparen al blanco, y el que conoce de tiro sabe que el blanco es negro, la famosa mosca, ¿verdad? Pero allí, ¿qué es blanco? Y es un objetivo. Entonces, blanco significa muchas cosas, depende del contexto. Y en guaraní también, si yo le digo a cualquiera de ustedes, me va a mostrar, me va a decir agua. Pero también significa estar parado, estar de pie. ¿Cuál es tu nombre? Marco. Marco. Yo le digo a Marco, Eñembo, ¿y qué va a hacer Marco? Se va a parar. Eñembo, estar erguido. Todo lo que está verticalmente dispuesto es, en este caso, lo que significa también Por eso se aplica a las personas, y allí equivale a personas, será yo que También se aplica al nombre de las plantas. Van a ver que todas las plantas en guaraní tienen la terminación uno dice caranda, guapo, amba, y la final significa planta o árbol. Y por último, lo que les dije es el curso de agua, acara, irape, yatita, es el río, arroyo o un curso de agua. Entonces ahí tienen ustedes 5 significados de la palabra que todo va a depender del contexto, de en qué oración yo utilizo. Bueno, quiero mostrarles seguidamente, dame un segundito, voy a ubicar acá. Esto que van a ver acá, entrando un poco más en el tema, es lo que es obviamente es el mapa de Paraguay. Ahí tienen ustedes, pero en este mapa están ubicadas las comunidades indígenas, las distintas naciones. Ellos, si vamos a hablar desde la perspectiva de los pueblos indígenas, ellos se consideran independientes, soberanos. Que nosotros lo veamos como parte de Paraguay, o que otros lo vean como parte de Brasil, o parte de la Argentina, o parte de Bolivia, porque también en Bolivia hay pueblos indígenas, habla guaraní, en el Brasil también, en Uruguay también. Entonces ese ya es un problema nuestro, digamos, de nuestras repúblicas que ya vinieron después del tiempo de la conquista, cuando cada país se independizó y dijo, bueno, yo soy parte de esto, se va a llamar Paraguay, se va a hacer Argentina, Brasil. Pero por antes de eso, entonces se hablaba de un territorio donde masivamente estaba poblado por pueblos indígenas. Imagínense ustedes América antes de la llegada de los conquistadores, hablando acá cada uno en sus respectivas lenguas, y decían todo y contaban todo en su idioma. Acá tienen ustedes, les muestro acá la parte superior al lado derecho, publicidad del departamento de Amambay. Toda esta región oriental antes, toda la región oriental está poblada por indígenas de la familia Guarel. El Guarel de Manso, del lado derecho, yendo hacia el Chaco, a la derecha está una comunidad indígena llamada Macá. Y los Macá son indígenas, pero no son guaraní. El idioma que ellos hablan es, pero diametralmente opuesto a guaraní. Ellos se han mudado acá más o menos hace casi ya 50 años, por mejores condiciones de vida, vinieron acá a esta parte y una parte quedó en el Chaco. En el Chaco, acá en la zona baja del Chaco, lo que sería la zona cruzando al otro lado, por ejemplo, General Rugués, ¿verdad? Ya cerca del Pilcomayo, ese es el territorio de los Macá. Y van a ver ustedes, justamente acá les estoy mostrando el cursor, el territorio Macá. Acá desde lo que sería más o menos Río Paraguay de Asunción hasta más o menos todo eso que está pintado en color marrón, ahí se dice Macá.
Bueno, les decía, del lado derecho, en el región oriental, todos son de la familia guaraní. Y ven ustedes allá en los países tabaqueños, esta franja larga desde el río Apa hasta el río Paraná, y al otro lado del territorio argentino es de los Mbigá guaraní. Los Mbigá son entre los guaraní los más cerrados. Ellos poco contacto han tenido con nosotros, tienen mucho recelo, sufrieron mucho, entre ellos muchos fueron los que murieron, y entonces como nos tienen siempre de allí en la mira y con un poco de miedo, ¿verdad? Estos que están acá en la parte que les muestro sería Canindeyú, un poco del Alto Paraná, también del lado brasileño están los llamados Abá guaraní. Si yo les cuento que estos que están arriba, los países tabaqueños, más esto que acá están los Mbigá guaraní y esto que acabo de mostrarles allí en gris, los Abá guaraní, ellos en promedio son aproximadamente entre 20 y 25 mil personas en las tres. Quieren ustedes, vamos a poner un tope de 25 mil, allí son 75 mil, los tres juntos. Pero fíjense que no mencioné, y ahora sí les voy a contar esto que están azul, son los H. A ellos comúnmente también se los conocía con el nombre de Guayaquil, pero no es un nombre que ellos se pusieron a sí mismos, sino es un nombre que los que estaban en el entorno le pusieron a ellos. ¿Y por qué? Porque los H son más bajos de estatura que los Paín, que los Mbigá y que los Abá, son relativamente hablando más bajos de estatura, tienen los ojos más estirados y el color de la piel más amarilla la piel. Entonces los otros nunca los consideraban hermanos. Y la palabra ki en guaraní significa extraño. Habrán escuchado ustedes, habrán dicho acá, habrán leído en algún momento la palabra ñemboquí. Ñemboquí significa que se enamora de alguien, varón o mujer, ¿verdad? Y la palabra aquí significa extraño. Entonces, los que estaban en su entorno le pusieron el nombre de Guayaquil, quiere decir personas extrañas. No son nuestros parientes, significa eso. No son de los nuestros, ¿verdad? Pero son guaraníes, ¿verdad? Están definidos como guaraníes. Estos tienen un agravante, son aproximadamente 900 últimas personas. Se están acabando, ¿verdad? Y ahora pasemos al Chaco. Ustedes van a recordar parte, estudiando la historia, que nosotros siempre mencionamos el descubrimiento del Paraguay por tierra y por agua, 1524, 1527, ¿verdad? De Alejo García, Sebastián Gaboto. Y de 1527 a 1537, 10 años después, se funda Asunción. Pero tomando en consideración lo de Alejo García, que viene de hacia el Brasil, en este sentido que les muestro acá, ¿verdad? Vienen y cruzan acá a la altura de San Pedro y van hacia el noroeste, arriba, buscando la famosa tierra del Alto Perú, buscaban las riquezas que siempre se contaban que habían allá. Y dice que en ese viaje acompañaron a Alejo García indígenas guaraní, que cuentan algunos que ya la ida, y otros dicen a la vuelta, estamos hablando de 1527, algunos de ellos quedaron en la región oriental, que nunca fue territorio guaraní, ¿verdad? Y allí quedaron entonces lo que hoy se llaman guaraní ñandeva y los guaraní occidentales, que estos tenían también otro nombre anteriormente. Y estos son los que, dentro de un ratito les voy a contar, participaron, por el hecho de que escuchaban a los paraguayos hablando guaraní, participaron en muchos acontecimientos acompañando al ejército paraguayo, ¿verdad? Les prohibían alimentos, agua, no era una cuestión que tomaban las armas y iban a pelear, pero era una manera de asociarse a lo que en este caso eran los soldados paraguayos. Y fíjense lo demás, acá en la costa, hacia la costa del río Paraguay, en el Chaco, van a ver ustedes 1, 2, 3, 4 y abajo 5. Estas etnias que ven ustedes acá, naciones que ven acá, Guaná, Toba, Mascoy, Sanapaná, Gaité y Enchet Onlet, estos son de la familia lingüística Mascoy. Voy a graficar esto, y con probablemente una facilidad para ustedes, que yo le diga, el inglés británico, el idioma de origen, llega a América, tiene sus características como inglés americano, o fue a Australia y tiene sus características como inglés hablado allá. Siempre hay algo que le cambia en algo al idioma de origen, ¿verdad? Ocurrió y ocurre con el castellano, hablado en España, anda por allí, habla un castellano totalmente diferente al nuestro.
O uno va, por ejemplo, acá al lado, a la Argentina, y uno va a escuchar también un castellano diferente al nuestro. Esa variación es lo que hace lo que se llama, o se conoce con el nombre de dialectos, variedades dialectales. Y así también estas que les acabo de mostrar son variedades dialectales de una gran familia llamada Mascoy. Y acá están los Guaná, los Toba Mascoy, los Anapaná y Enguité. ¿Qué les voy a contar de esto? Que estos están en un proceso también muy, pero muy delicado, prácticamente de extinción. Los Guaná son aproximadamente 350 personas. Si tomamos en consideración probablemente 2 salas acá y nos ponemos 350 personas que habemos paradas acá, es lo que resta, ¿verdad? Ya no hay más. Estos Guaná fueron estudiados no hace mucho por un gran investigador norteamericano que vino por muchos años al Paraguay. Su nombre es Shawn Nicholas Ginan, un gran amigo, ya lastimosamente falleció en tiempo de pandemia. Él vino por encargo del gobierno a hacer un estudio sobre los Guaná y justamente los encontró, 350 personas aproximadamente, pero solamente, muestro los 4 dedos de la mano, los 4 últimas mujeres hablantes del Guaná. Toda la demás, el resto de la población, varones y mujeres ya no hablan Guaná y ya pueden hablar castellano, guaraní, incluso alemán y portugués inclusive, pero ya no hablan sus lenguas. El problema es que de esas 4, hace poco tiempo murió una, quedan 3. Se hizo un rescate del vocabulario, pero otra vez con un problema. El Guaná rescatado es el Guaná hablado por las mujeres. Les pongo un ejemplo, seguro van a recordar. En guaraní el varón le dice al hijo Seraí y a la hija le dice Seraí. Pero la mujer le dice al hijo o a la hija le dice Shemenbui. Bueno, lo que se rescató es ese hablar de las mujeres. Lastimosamente ya no quedó nada del Guaná hablado por los varones. Abajo ven ustedes los Toba Mascoy, la misma cosa. Estos también están en un promedio de entre 300 a 350 últimas personas. Los Anapaná se calcula que son 300, son los menos dentro de estos que están acá. Los Enguité también. Y los Enchet y Enlet se calculan que aproximadamente siguen siendo unas 1000 personas. Pero hablo de 6.109.000 que somos, apenas 1000 sobran de estas 2 que son una acá en Enchet y Enlet. Bueno, esto que ven ustedes acá, el Macá, Nibaclé y Manjuy, son las que están sobre el río Pilcomayo. Los Macá, que son las que también, son también los que les comenté recién, se mudaron acá a Mariano Roca Alonso, ya del lado del puente Remanso, al lado de la región oriental. Acá son aproximadamente 1.500 personas. Y se calcula que los que quedaron acá en este territorio del Chaco son unas 500. En total son unas 2.000 personas todavía. El problema que tienen los que ya están en la región oriental es que ya de Macá solamente tienen la pinta, la fisonomía, porque ellos por su religión perdieron su religión tradicional. Hoy en día son bautistas, porque quienes los trajeron a este lugar, que le dieron una nueva morada, un nuevo lugar donde vivir, los trajeron justamente bajo esa condición, hacerlos a todos bautistas, ¿verdad? ¿Qué otra cosa tienen? Y bueno, ustedes van a ver que ya viviendo acá, obviamente no hay árboles, no hay nada, y ellos ya van a una ferretería y pueden comprar semillas, y pueden comprar hilos, y lo único que recuerdan es cómo hacer eso que por la calle nos van a seguir vendiendo como unos collares y otras cosas, que en el hacer sigue siendo artesanal, pero los insumos ya son artificiales, ya no son los extraídos del monte como antes los hacían, ¿verdad? ¿Qué otra cosa tienen? Y en la materia educativa ellos aprenden lo mismo que ustedes. Ellos no tienen ninguna referencia a su cultura. Hasta no hace mucho estaba vivo un cacique muy conocido llamado Andrés Chemey. Él falleció lastimosamente ya por la edad que tenía, ya tenía más de 80 años. Él era el único que entraba a esa escuela que ellos tienen. ¿Y qué hacía? Él les hablaba de su cultura y les hablaba en idioma macá. Hoy, lastimosamente, los nuevos líderes que quedaron no tienen la misma fuerza que tenía el anciano Andrés Chemey. Bueno, acá ven ustedes a los Nibaclés. Los Nibaclés son los más numerosos en el Chaco entre los pueblos que no hablan guaraní.
Ellos también son conocidos con el nombre de Churupí, Nibaclé o Churupí. Ellos son aproximadamente 20.000 personas, son los más numerosos, repito, entre los no hablantes. Ellos llegan hasta más o menos la zona de Mariscal Estigarribia. Su campo de cobertura, su territorio, ustedes ven también es bastante amplio. Y acá en la frontera, casi entre Bolivia y Argentina, están los llamados Manjuy, que también tienen otro nombre, se llaman también, hablando en guaraní paraguayo, Sorotí, y hablando en el guaraní boliviano, Soroti. ¿Por qué les digo guaraní boliviano? Porque los bolivianos, ese mismo guaraní que ustedes hablan acá, acentúan no al final, sino que en el medio. Por ejemplo, acá decimos Burubizá, y los guaraní bolivianos dicen Burubisa. Nosotros decimos, por ejemplo, Capirendá, ellos dicen Capirenda. Ese tipo de variaciones. Pero uno hablando con ellos enseguida se entiende, ¿verdad? No va a ser ningún problema. Y bueno, y vamos a la parte final de esta presentación con respecto a las 19, probablemente 20. Hay una que está haciendo las gestiones que a toda costa quiere aparecer como una etnia más en el Paraguay. Ven ustedes acá arriba, dice Chamacoco, está en realidad entre paréntesis, perdón. Ese es el nombre original de la familia, de la etnia que vemos acá. Ellos están en la zona del Alto Paraguay. Se dividieron ellos, y allí ya entramos nosotros los de la sociedad envolvente, Paraguay, mucha gente codiciosa que entró entre ellos, fomentó entre ellos la discusión. Lastimosamente ellos se dividieron, pelearon por cuestiones que no tenían nada que ver con ellos, por cuestiones religiosas, político-partidarias. Y bueno, los antiguos chamacocos hoy en día también son isir, son tomárajos y son ibitosos. Están divididos en 4 ahora, lo que originalmente era una sola nación. Y estos que acá aparecen con el nombre de chamacoco, yo le dije hace rato, 350 personas cabemos probablemente acá en 2 salas. Pero ¿qué pasaría si les digo que los chamacocos son solamente 180 últimas personas? Creo que parados y poco apretados en esta sala cabemos 180 personas. Y si no, un poquitito más allá. Son los que quedan. Y estos tienen algo más grave. Ellos entraron en un estado de depresión, un profundo cuadro de depresión social colectiva, que desde el año 2000 más o menos ellos resolvieron ya no multiplicarse. No multiplicarse. De casualidad que porque ellos conocen inclusive los mecanismos de prevención de la natalidad, estamos hablando de cuestiones naturales, dentro de todo eso, suponiendo que por un accidente, como ya ocurrió, no fueron muchos los casos, pero ocurrieron, de mujeres que quedaron embarazadas, hay una imagen así muy dolorosa que se da en el ambiente de ellos. La mujer da a luz la criatura y al lado ya está una fosa. Y directamente del vientre de la madre a la fosa y la entierran, ¿verdad? La cuestión, ellos dicen, esa criatura si vive, va a vivir poco tiempo, no hay agua, tienen que caminar distancias hasta 10 kilómetros por día para conseguir agua en unos recipientes pequeñitos, ¿verdad? Entre que van y vienen, han pasado prácticamente 5 horas, ¿verdad? Y ya por el camino han tomado una parte del agua, vienen, tienen por unos pocos días, vuelven otra vez. Es un trajinar, es misericordia. Segundo, no hay alimentos, ¿verdad? Ellos son también delicados en el consumo de animales, solamente consumen la carne de la tortuga, el tatú carreta, que es la tortuga grande, porque ellos dicen que todos los animales, los demás animales, tienen espíritus y son muy poderosos. Muchos de ellos son muy violentos. Ellos creen que cuando nosotros consumimos la carne de algún animal, la carne no solamente incorpora también parte del espíritu de ese animal y hace que la persona entonces sea violenta. Entonces, ellos, ¿qué es lo que consumen? El famoso tahuá, que también es un animal en proceso de extinción, y lo otro es el oso hormiguero, que en guaraní le decimos yurumí. Bueno, eso es lo único que forma parte de la dieta. Y salen por días a buscar. ¿Y qué más buscan? Buscan miel. Entonces van distancias, recorren a veces 1 semana o 2 semanas y retornan con lo poco que pudieron haber colectado. A las tortugas, por ejemplo, no las matan directamente, las traen vivas, tienen una forma de transportar que son unas especies de palos finos
Ellos arrancan de los lugares donde están y hacen como una especie de camilla, pero vienen estirando eso, ¿verdad? Traen a las tortugas, las ponen en un hueco, ellos hacen una pequeña fosa y cada vez que ellos necesitan consumir, quitan al animal y lo tiran así vivo al fuego, ¿verdad? La caparazón hace de olla, se encargan de sacarle toda la parte de las menudencias y consumen carne blanca, ¿verdad? Parte de la tradición, les cuesta conseguir alimento. Y tercero, el calor infernal. Ir a esa zona implica básicamente en verano 50 y un poco más de grados y no hay criatura que aguante así nomás, ¿verdad? Entonces, en esas condiciones ellos decidieron entrar en ese proceso, prácticamente ir hacia la extinción. Y lo último van a ver ustedes acá en el Chaco a los ayoreos. Estos ayoreos están, para los que ubican geográficamente, una gran reserva y ahí sobre todo una referencia a Cerro León, que es un lugar forma parte de un territorio bajo protección, ¿verdad? Y allí ellos están, y entre ellos hay una parte de los ayoreos que tienen una característica social muy llamativa. Son los llamados silvícolas. Silvícolas, ¿qué significan? Que ellos solamente conocen su entorno. Vamos a suponer que los que estamos acá, nunca jamás hemos salido de acá, lo único que conocemos es esta sala. Ninguno de ustedes fue acá a 5 cuadras, ni acá a San Lorenzo, ni acá a la Argentina, nada, no. Ellos lo único que saben es ese lugar donde están viviendo. Se los llaman silvícolas. Son casos prácticamente únicos en el mundo. El otro caso se da con los H en la zona de Maracayú. Son dos naciones indígenas que tienen el carácter de ser silvícolas. Y a ellos se los llaman totobiegozoes, a los silvícolas. Hay un libro que por allí puede ser de utilidad, se llama Crónica de Cacerías Humanas, escrita por un gran antropólogo, etnólogo, un indigenista fuera de serie, un gran amigo que en vida fue José Perazo. José Perazo escribió este libro donde se relata la historia de las persecuciones que sufrieron ellos y de cómo, en qué condiciones viven, ¿verdad? Bueno, esto es en una segunda parte de esta charla que tengo con ustedes, ¿verdad? ¿Cuántos son? Son 140.000. ¿Cómo están distribuidos? En la cantidad que les dije recién. ¿Quiénes son los más numerosos? Y son los de habla guaraní. Aproximadamente 100.000 de los 140.000. Y están hoy. Les digo esto por una cuestión importante. No sé si... Y pongan oído después. Normalmente la gente cuando habla de los así entre comillas, hermanos indígenas, siempre los recuerdan en tiempo pretérito. Fácil es que nosotros digamos los guaraní vivieron, se alimentaron, recorrieron y están todavía acá. Una vez me tocó hacer una charla como esta en un colegio que estaba allí cerca de la justicia electoral y el profesor, en realidad fui a reemplazar a un profesor, él me indicó ya los alumnos conocen el tema de la lección, cuando llegues ya ellos te van a indicar. Pero era un tema que versaba sobre los pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces yo llego y le pido a la persona que estaba encargada que lea, leyó una primera parte, hasta el primer párrafo, y yo paro la lectura y les hago una pregunta, les digo directamente, ¿qué hay algo en eso que leyó su compañero que no está bien? Y nadie me dijo nada. Entonces pedí que se vuelva a leer. Volvieron a leer, volví a preguntar y tampoco nadie se dio cuenta. Y cuando en la tercera les pedí otra vez la lectura, les dije, ¿en qué tiempo están los verbos? Y allí cada uno me recorrieron y comieron y bueno, pretérito. ¿Y eso qué significa? Que ya no están. Y sí, me dice, alguien me levanta la mano y me dice, no profesor, acá en Fuera del Chaco están todos los días pidiendo plata. Pero tanto días acá, pues, piden plata acá. Bueno, y le digo, acá hay un problema, le digo. Esto es un tremendo problema, le digo, como si acá en el libro está muerto y usted me dice que está vivo acá, algo no está bien, le digo. Armamos los grupos, vinieron las ideas y nunca olvido a uno de los estudiantes, yo decía, para mí el más revolucionario hasta ahora, me acuerdo de él, que sale, cuando yo le dije, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer una nota al presidente, una nota al ministro, vamos a pedir que cambien los libros. Y mi taller, así, porque era muy pequeño todavía, se levanta y dice, profesor, ¿por qué no hacemos algo más práctico? Acá donde dice vivieron, vamos a borrar y vamos a poner viven.
Y acá donde se alimentaban, digamos, remos se alimentan. Yo le miro, ¿de dónde salió este? Parecía un extraterrestre para mí, ¿verdad? Y entonces le digo, yo, pues, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Y todo el mundo me levantó la mano, al punto que todo el mundo comenzó a borrar, ¿verdad? Vivieron, viven, se alimentaban, se alimentan. No hubo un tipo más feliz que yo esa noche que salí en la clase y dije, pues acá una revolución de estudiantes. Y por fin se dan cuenta que ellos están vivos, no están muertos, ¿verdad? Bueno, ese es un dato importante con respecto a lo que vemos. Lastimosamente viven ninguneados, ¿verdad? Están, pero no están, ¿verdad? En Asunción, que hicimos y pusimos unas murallas, ¿no? Unas rejas allí para que la gente no entre. Esa no era la solución. La solución tendría que haber sido otra. Entonces le comento esto simplemente para que entendamos que estos que están allí forman parte de la población del Paraguay y originalmente fueron los dueños de estas tierras, ¿verdad? Han sido históricamente muchos de ellos asesinados. Hay historias muy tristes con respecto a ellos que no viene al caso ya en este caso mencionarles, pero que es importante que entiendan esta parte. 140.000 últimos en Paraguay. Bolivia tiene, para que sepan ustedes, 37 idiomas oficiales. En Paraguay solamente son dos, los más hablados, castellano y guaraní. Bolivia oficializó 37, incluido el castellano. Los 36 restantes son idiomas nativos indígenas que hasta hoy se hablan. Y yo recordaba hace 3 años que una de las lenguas oficializadas tenía 2 últimos hablantes. Y Bolivia igual oficializó esa lengua porque era parte de su patrimonio cultural. Esa es un poco la muestra de esto que quiero que entiendan en esta primera parte. Hasta acá. Después entro de lleno al tema ya del Chaco, del efecto de estos pueblos indígenas y del valor que tuvo el guaraní en la guerra, ¿verdad? Entonces, sobre todo vamos a hablar del guaraní en la guerra. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Está claro hasta acá? ¿Sí? Yo tengo 2. ¿Cómo no? Primero con respecto a la franja etaria de los Pichir, me pareció así un dato así demasiado loco que ellos mismos hayan decidido no seguir creciendo, ¿verdad? Sí. Manejas más o menos el dato de la franja etaria, ya son todos muy viejitos. 60% más o menos ya tienen 60 años para arriba, exactamente, y 40 es lo que tienen por debajo de 40 años. ¿Verdad? Ya están así a punto Claro. de... Yo he conversado mucho de este tema, inclusive con especialistas en el área de biología, y para que sepan, y de hecho ustedes sabrán también, se requieren 15.000 parejas para proyectar una población por más de 100 años. 15.000. Acá estamos hablando de 40 últimas personas, varones y mujeres, que no van a poder hacer nunca eso, ¿verdad? La cuestión, hablando mal y pronto, es como que el final está acá a la vuelta de la esquina. Esa es una realidad, pero eso se puede inclusive averiguar en internet, está la información sobre esto. Y no es solamente que se pierde el idioma, ¿verdad? Sino todo. No, todo. O sea, a los chicos no les digo que no es perder solamente el idioma y ya está, sino que el idioma es... Se va a una parte del mundo. Exactamente, una cultura que se está perdiendo, esa cultura sí tiene sus propias tradiciones. No es solamente la lengua que ya vuelve a poder existir, es una parte del mundo real. Y por otro lado, mi otra pregunta era si cada una de estas etnias se saben como tales, es decir, si es que los Mbula guaraní se saben como Mbula guaraní, sí. O fueron trabajos, digamos, antropológicos hechos por mestizos, digamos, que fueron nombrando, vos te vas a llamar Tupi guaraní, vos vas a hacer ahora Mbula guaraní, vos vas a hacer. Ellos siempre se identificaron como tales, ¿verdad? Inclusive en algún momento, ustedes ven acá lo que está en gris, dice Ababa Guaraní ahora. El antropólogo que llegó junto a ellos en la década del 60, escuchando nombres de boca de ese vecino, de paraguayos viviendo en el entorno de ellos, él escuchó el nombre de Chiripá. Chiripá es una vestimenta, en realidad una especie de taparrabo, ¿verdad? Y que cubre la parte inferior. Y entonces él le llamó Abba Chiripá. Con el tiempo, ellos mismos, ¿verdad? Cuando se enteraron que se le dio ese nombre, se molestaron. Y dijeron, no, nosotros no somos eso, nosotros somos Abba Catú o Abba Guaraní. La palabra Catú significa perfecto, perfecta, personas perfectas. Esa es una cuestión muy interesante también de observar. Ellos no vienen acá a especular, ser buenos o ser malos. Ellos tienen que ser buenos.
ya por su propia naturaleza. En el mundo, antes de darte la palabra, en el mundo guaraní, a diferencia de, digamos, esta sociedad de la cual formamos parte nosotros, yo puedo respetar la religión de todos ustedes, pero le voy a poner solamente un ejemplo. Para un cristiano en general, si quieren un católico en particular, siempre la creencia es que después de esta vida, el que se portó bien va al cielo, el malo se va al infierno, y para algunos está el purgatorio, allí va a tantear si después de un tiempo se va arriba o hacia abajo, ¿verdad? En el mundo guaraní no existe el infierno. Yo cada día me hago más guaraní por eso, directo al Ibumara, y nomás ya uno se va acá. Claro, ellos vienen a buscar en la tierra lo que se llama el Teco Catú. Teco es vida y Catú es plena, una vida perfecta. Y el que logra eso con prácticas que son más espirituales y morales, logra lo que se llama el ahuillé. El ahuillé no es el ahuillé nuestro acá de muchas gracias, amén, de ese ahuillé te doy las gracias, sino que significa estado de gracia, estado de plenitud, un estado de completamiento. Y el que logra el ahuillé es el que va al Libumarají, el único destino que tenemos todos. Por eso también ellos saben que el paso acá por la tierra somos transeúntes, pasamos por acá, nosotros no somos para acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen ellos? Como vienen para prepararse espiritualmente, no juntan cosas. Ellos dicen que la tierra no tiene dueño, las plantas tampoco, los animales tampoco, porque no somos para acá, pues. Nadie va a quedarse con nada de lo que hay acá, ¿verdad? Y es cierto, al final de puro caradura nos ponen ropa y nos meten en un cajón. En el caso de ellos en una urna, ¿verdad? Pero ellos no juntaron nada, pues. Nosotros sí seguimos juntando, y es un poco la situación que se da entre ellos y nosotros. Las creencias que tenemos desde el punto de vista religioso inclusive nos hace distintos, ¿verdad? Pero que eso no quiere decir que ellos sean malos y nosotros los buenos, nosotros los buenos y ellos los malos. Sencillamente son miradas culturales diferentes, ¿verdad? En todo el mundo vamos a encontrar diferencias desde ese punto de vista. Sí, perfecto. ¿Me ibas a decir? Sí, vos dijiste que los abáwaran, o sea, los que se están extinguiendo. Sí, allá, los chamacuc, en el Chaco. Los que se van a casar son los niños. Nace la criatura, cosa que nos ocurre todos los días, una cosa rarísima. Desde el año 2000 ellos prácticamente muy poco crecieron en términos de población. ¿Y qué es lo que han hecho en los últimos tiempos? Y nace la criatura, sale del vientre, y ya al lado está una fosa, y así viva la tierra. No, pero había dicho que había algo de cazar que era muy... muchas semanas. Ellos lo que dicen es que si esa criatura continúa, igual va a vivir poco tiempo, claro, poquísimo tiempo, porque no tienen alimentos, no hay agua, y el calor es una cosa impresionante. Dicen que la criatura no va a soportar, y ellos dicen que les molesta escuchar a la criatura cuando lloran, y que es hasta algo injusto para ellos. Entonces prefieren que las criaturas no pasen por eso, que ellos como adultos apenas aguantan, y dicen la criatura tampoco van a aguantar. Sí. No sé si ya mencionaste ya, pero tipo ahí entre los Señor Macay, ahí está el Toba. Sí, Toba, ahí está. ¿Ellos son de dialecto guaraní o son...? No, ellos hablan Toba, y ellos eran aproximadamente 2000. Ellos encontraron mejores condiciones de vida en la zona de Formosa, y casi 1500 de ellos ya pasaban a Formosa, Argentina, ¿verdad? Y van a ver ustedes, si buscan en el mapa o internet, van a ver que los Toba están diseminados por una gran parte de lo que es la provincia de Formosa, de Salta, de Jujuy también, ¿verdad? Pero de acá se están yendo porque no hay ningún tipo de asistencia para ellos, ¿verdad? Una cosa terrible. Uno tendría que estar allí y verlo para decir, bueno, finalmente las condiciones en las que viven. ¿Sí? ¿Cuál es la comunidad con mayor territorio y cuál es la que tiene menos territorio? La que tiene más territorio, ustedes ven acá, es la de los Huigán, la región oriental. Y en el Chaco son los ayoreos, que allá en la parte de arriba. Claro, pero el territorio es grande. En la población, estos son aproximadamente 25.000, y aquellos son aproximadamente 2.500. Son comunidades muy pequeñas. Lo que se marca más es el territorio dentro del cual ellos viven, ¿verdad? Digamos, por un gran territorio de los ayoreos, pero poblacionalmente no alcanzan los 1.500 personas en este momento, en esa parte del Chaco. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? Vamos a continuar un poco más, ¿sí? Bueno.
Ahora les voy antes de mostrar, les voy a hacer un comentario previo. El guaraní tuvo y tiene un gran valor en todo lo que es el Paraguay, no solamente desde el punto de vista histórico, más que una cuestión histórica, hay una cuestión que se llama de cohesión social. Si hay algo que nos unió a lo largo de la historia, fue y sigue siendo el guaraní, ¿verdad? Desde ese punto de vista, probablemente ustedes van a recordar, a lo mejor no todo el proceso, pero por lo menos les voy a recordar una parte. Cuando se desarrolla la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay prácticamente completo hablaba guaraní, y el entonces presidente y a la vez comandante de las tropas paraguayas, después ya mariscal Francisco Solano López, en 1867, ya cuando la guerra entró en territorio paraguayo, llamó a los más entendidos en el idioma guaraní y les pidió a ellos que hicieran un axeguepi, un alfabeto, ¿ya? Un abecedario. Ellos hicieron, y con eso se publicó, por ejemplo, un diario muy recordado que se consiguió recuperar y que uno puede ver hasta en internet hoy, llamado Cabisuí. Cabisuí sería la avispa, o sea que pica dolorosamente, ¿verdad? Y esa era la idea con el Cabisuí, de que pique, sobre todo en este caso a los, en ese momento, ocasionales adversarios, ¿verdad? Hablamos de la Argentina, Brasil y Uruguay en ese momento. Y qué otra cosa, que todos los acontecimientos de la guerra, todas las batallas, el Paraguay libró en guaraní, ¿verdad? Las mujeres que tanto recordaba en este caso Francisco el Papa, cuando decía la más gloriosa América. Él, por ejemplo, sabía que las mujeres que combatieron el 12 de agosto de 1869 en Pirigüey eran más o menos 100 mujeres. Esas mujeres salieron a pelear hablando guaraní. O sea, no hablaron inglés, ni alemán, ni ningún otro idioma extranjero, hablaban guaraní. Y murieron en guaraní, fueron decapitadas en guaraní, pasaron por todos los procesos de tortura habido por haber en guaraní. Que lastimosamente nosotros contamos, y eso es la historia así muy sesgada, y como que corremos rápido y ya no nos informamos bien. No es en este caso la idea generar así como una actitud en contra de, sino que sencillamente conocer quiénes fueron en este caso nuestros abuelos, bisabuelos, abuelas, bisabuelas que combatieron. Los niños que murieron en Acostañó, todos ellos hablaban guaraní. Termina la guerra y no olviden ustedes que al terminar la guerra, 7 días después, el ejército de ocupación impone al gobierno del Paraguay una disposición que tuvo carácter nacional, que en una parte decía: queda prohibido el uso del idioma guaraní en las instituciones educativas. Prohibido, ¿verdad? Y de allí también muchos de los docentes, como Paraguay quedó en ruinas, acá no quedó nada, estamos hablando de un país diezmado, en ese diezmo la mayoría, el porcentaje más alto, se calcula que el 100%, 80% y un poco más eran mujeres. Las mujeres tuvieron la gran responsabilidad de reconstruir el Paraguay, y en menos de 60 años nosotros llegamos a tener casi 400.000 habitantes, de haber sido menos de 100.000, ¿verdad? Y esas mujeres eran guaraní hablantes. ¿Y qué hicieron? Educaron a sus hijos en guaraní. Pese a que se generó toda una campaña, acá llegaron en ese momento los que se pusieron a enseñar en las escuelas y los colegios, instalaron la palabra guarango. Guarango era todo aquel que hablaba guaraní, y hablar guaraní era salvaje, ignorante, torpe, sucio, indio, todo eso significaba guarango, ¿verdad? Pero eso no funcionó, al punto que después se tuvo que pasar a una instancia de castigos físicos, que yo particularmente hace años converso con mucha gente de muchos países y les pregunto siempre si en sus respectivos países, por hablar su idioma, el idioma de su país, recibieron algún tipo de castigo. Y la respuesta siempre fue no. Y la pregunta me hacían a mí era: ¿y por qué? Algo como eso ocurrió en su país. Y allí comienzo yo a contarles, de la gente que se arrodilló por hablar guaraní, ¿verdad? Imagínense ustedes imaginemos que esto sea tierra, ¿verdad? Y arrodillado sobre tierra todavía le van a decir: no, pues pasarle, yo aguanto. Pero otra cosa es que le pongan a uno piedritas,
¿verdad? Y sobre eso arrodillarse. O ponérsele sal gruesa, y sobre eso arrodillarse. O ponerle en los últimos tiempos la tapita esa de metal y sobre eso arrodillarse. No, acá estoy hablando de historias terribles. O el hecho de recibir un golpe en la boca, ¿verdad? El yurú peté. Yurú en la boca, peté, golpear en la boca. Cada vez que alguien hablaba le pegaban. O por ejemplo en la escuela, el que era descubierto tenía que correr el patio de la escuela diciendo no hablaré más guaraní, no hablaré más guaraní. O el que era más favorecido se quedaba de plantón detrás de la puerta por hablar guaraní. Castigos por hablar guaraní. Sin embargo, ¿qué pasó? Llegó para, no quiero decir para nuestra suerte, ¿verdad? Pero para nuestra desgracia, pero cosa notable en la historia para el guaraní, un momento donde la gente volvió a decir, no, pero nosotros hablamos guaraní, y esa va a ser nuestra arma de combate con los bolivianos. Y efectivamente fue así. El 28 de mayo de 1933, el coronel José Félix Estigarribia, que después fue mariscal, declaró al guaraní como idioma oficial de las tropas paraguayas. Imagínense ustedes, por ejemplo, ponerle nombre a todo lo que había en guaraní. Y si alguna vez, me imagino que seguramente habrán visto, ¿verdad? Ustedes pueden fijarse en lo que es una ametralladora pesada. Tiene como dos patas y parece que está medio sentado sobre la nalga y con los brazos puestos hacia adelante. Parecía un sapo. Entonces el nombre que se le dio a la ametralladora pesada era Cururú, por el sapo, por el parecido. Y luego estaba la ametralladora liviana, que era como un tubo en forma horizontal con 4 patas, ¿verdad? Y como uno miraba y parecía a un gato, le pusieron como nombre Baracayaí. Y esa era la ametralladora liviana. Y para cada cosa era un nombre en guaraní. Y lastimosamente, dentro de eso se desarrolla la guerra, mucha gente muere, pero sin embargo en muchas de las batallas se dio el hecho tan interesante de que gracias al guaraní se consiguió inclusive ganar una batalla. Y le voy a dar la referencia, repito, después le voy a mostrar unas imágenes. Una de las tropas paraguayas ya llegando a la frontera con Bolivia, dicen que estaban pero cansadísimos, había gente herida, eran 700 más o menos, y cuentan que de los 700 más o menos la mitad, hablando mal y pronto, todavía estaban en condiciones de soportar algo más. Pero unas 350, la otra mitad, estaban entre heridos y muy cansados. Llegan al único lugar donde había agua, y cuando llegan allí, un rato nada más después de llegar, al comandante de esa tropa le avisan que a un día de distancia venía una tropa boliviana de 9.000 hombres. 9.000, acá habían 700 y 350 nada más para pelear. 9.000 venían. Entonces el comandante de esa tropa pide socorro al comando del Chaco, el Comanchaco. Y el Comanchaco le responde con una frase en guaraní. Yo les voy a decir despacio y vamos a ver si ustedes me ayudan, vamos a ver si llegan a captar la idea. El mensaje decía, con diré. Con es, esta van con que era amanecer, saludo a la mañana. Y diré significa después del amanecer. Caballú, jetimambo, japúa. Caballú, caballo. Jetimá, pierna. Y bojapú, repetimos con bojapú. 3. Un caballo de 3 patas. Ni siquiera entero el caballo, ¿verdad? De 3 patas, de 3 piernas, ¿verdad? ¿Cómo hacían? Caballú, jetimambo, japúa. Y después la última parte decía, ojota, pendepiari. Se ajá, tanderejota, jaojota. ¿Qué sería? Se ajá. Yo me voy. Ojota, irá. Pendepiari, por ustedes. Irá a salvarlos a ustedes. Lo que literalmente decía. Los bolivianos pescaron el mensaje, tenían su equipo de inteligencia, siempre ocurrió así, y intentaron la traducción. Ellos tuvieron gente que desde 1928 vinieron a Paraguay a aprender guaraní, pero así todos no entendieron. Ellos hicieron la traducción como acabamos de hacer. Al amanecer, un caballo de 3 patas o de 3 piernas irá a salvarlos, irá por ustedes. Lo que ellos nunca jamás pudieron descifrar era Caballú Jetimambo Japúa. Allí estaba la clave. Y Caballú Jetimambo Japúa en realidad era el tercer cuerpo de caballería.
que nunca andó a caballo, dicho sea paso, ni caballo teníamos, ¿verdad? Y con esa frase el Paraguay ganó una batalla. Caen 9.000 fusiles en poder paraguayo, eso que se usan hasta ahora en las comisarías, que llaman Stoker Brown .30. Bueno, esos cayeron allí y sencillamente fue una frase, 3 líneas, que sirvió en este caso la frase, la clave para engañar en este caso a los bolivianos. Como eso hay muchísimos casos registrados dentro de los anales de lo que fue en este caso la guerra del Chaco. Para que tengan simplemente una idea, aparte del hecho que obviamente todos hablaban guaraní y nosotros entramos a la guerra en condiciones muy desiguales, pues no teníamos ni siquiera armas. Yo tuve un abuelo que me contaba él a mí, así yo ya después parecía una broma, pero en el momento habrá sido una cosa muy seria. Él me dijo a mí que ni siquiera tuvo armas, que él estuvo tan entusiasmado como muchos, que vino, se alistó, como era la forma que se decía, era como decidir entrar a la guerra, y él me decía, yo llevé una hondita, me dice, y con la honda yo entré a la guerra, me dice, y nunca olvido que en una de las batallas, uno de los bolivianos pierde el arma, y yo me hago de arma con el arma del boliviano que murió, me dice. Pero yo nunca jamás entré a la guerra con arma propia. Yo conseguí un arma después del fallecimiento en una batalla de varios bolivianos allí, más de uno de nosotros tomó un arma que nunca jamás tuvimos. Historias como esas son muchas. Habrán escuchado ustedes la canción seguramente que más se escucha cuando hay un acontecimiento vinculado a la guerra, a la independencia y otro, que se llama 13 Tuyutí, ¿verdad? Y si yo le pregunto, probablemente más de uno se me va a decir Emiliano R. Fernández. Y Emiliano R. Fernández es un gran poeta que escribió antes que 13 Tuyutí. Él escribió una famosa canción que se llama Roja Silva Arecao, en busca o en búsqueda de Rojas Silva. ¿Quién era Rojas Silva? El teniente Adolfo Rojas Silva, que fue asesinado por los bolivianos. Sería el primero soldado. El primero, claro, que muere y que era muy amigo de Emiliano R. Fernández. ¿Y qué hace Emiliano? Escribe una letra donde él dice, en pocas palabras, Yacueque Paraguay, movámonos, paraguayos, Omoajema con la hora, ya llegó la hora, ya amigo, ya acá, para ir a buscar Rojas Silva Aretecue, el cuerpo del fallecido Rojas Silva. Él hace una convocatoria que fue impresionante la cantidad de gente que comenzó a alistarse y salir a defender el Chaco. Y luego, en 1933, cuando se produce la histórica batalla de Nanagua, que ocurrió el 20 de enero de 1933, él combatió en esa batalla. Emiliano R. Fernández peleó en lo que se considera la madre de las batallas en la guerra del Chaco, ¿verdad? ¿Y qué hizo él cuando empezó? Él cuenta que era un viernes nublado, viernes robací, dice él, el robací que tiene el rostro serio, era un viernes que amaneció así porque estaba nublado, y en ese viernes en la mañana comienza y termina casi al final de la tarde, y ya cuando no había nada, ya ningún movimiento, ya todo acabó, dicen que él se pone a un costado. Algunos dicen que fue media hora, después otros dicen 20 minutos, y él tenía una facilidad única para escribir poemas. Escribió más de 2.500 poesías. Es el poeta más grande que tuvo Paraguay. Y bueno, se sienta él y ¿qué hace? Mirando ese escenario, él comienza a escribir. Él escribe todo lo que pasó. Y en una parte, él, por ejemplo, menciona que todos ellos eran muy jóvenes. Dice en una parte, usa una palabra que hoy ya nadie usa, lampino. Lampino es el que todavía es imberbe, que todavía no tiene barba. Ellos eran los que fueron a pelear. Y dice que en un momento, ya en plena batalla, él menciona, y hay un cantante que seguramente muchos de ustedes conocen, habrán escuchado, que se hizo de bandera con el 13 Tuyutí, que es Francisco Russo. Él interpreta muy bien eso, y dice en Bojapui, Gendavio y Juutatae, ¿verdad? De 3 lugares, las armas y Juú eran como que tosían, y Juutata, escupían, tosían fuego, era una cosa interminable, decía.
y recuerda que era por arriba, que era por tierra, por todos lados vino el ataque. La idea era de Nanagua llegar después al río Paraguay. Y allí recuerda al líder boliviano, el famoso general Hans Kuhn, un alemán que fue traído por los bolivianos para encabezar las tropas, ¿verdad? Él fue el que se encargó. En una parte él dice que llegó Hans Kuhn hasta Nanagua, y que allí en una de esas puertas de vidrio como esta que está acá, dice que él golpeó la nariz. Yo soy y dice, y le dice, él le da 3 insultos. Le trata de gringo, tuyá y güiro. Lo peor que puede haber que a alguien le diga güiro acá en Paraguay. Güiro es el inútil, el que no sirve para nada. Y él le trató así a Hans Kuhn. Y en una parte él dice que se acabaron las balas. Ya no habían balas. ¿Y qué hacen ellos? Recuerda una clásica actividad paraguaya, que es la gente en el interior cuando toma el machete y comienza a limpiar, a cortar. Y hay una planta que es muy dura, muy resistente, que cuesta, que lleva trabajo, que la gente le llama circa. Que en una parte dice, a los circatí machetes jaimbepe y cocuepe el guaysa lo mitad o copí. Lo mitad o copí. Comenzaban a cortar. ¿Pero qué cortaban? Cabezas. Eran las cabezas de los bolivianos. ¿O ellos cortaban o le cortaban a ellos? Claro, allí está la cuestión. Ya Paraguay no tenía armas, no tenía balas, entonces salieron y así, frente a frente, se enfrentaron. Y allí era la cuestión que decían, machete jaimbepe, dice, y cocuepe guaysa lo mitad o copí. Y comenzaron a corpir como si fuera en su propia chacra, a eso dice allí. Y hay una partecita allí que quiero mencionarles también, ya te voy allí la palabra. Él termina diciendo de que eso que ocurrió allí se iba a convertir en un ejemplo para las generaciones venideras. Y hay una frase que él dice con eso, que para él fue la madre de la batalla. Él decía, dopamo aijá, raza guaraní, decía. Que con todo lo que ocurrió, él aseguraba de que nunca, jamás iba a terminar la raza guaraní, o en todo caso, el Paraguay como país, como república. Impresionante lo que dice Emiliano, de antes de la guerra, cuando le invitó a todo el mundo, invitar una forma, convocar, llamar, exigir a la gente a ir a defender el Chaco, y esta otra donde él recuerda ese momento tan trágico de todo un día donde murieron más de 8.000 soldados. Imagínense lo que es, esa cantidad es tremenda. Y todo en ese momento se dio, él decía, en condiciones precarias. Él habla de un famoso regimiento 7, al que le llamaban la muralla viva, que eran unos soldados que se plantaron y que la cuestión era, la consigna era, pasen encima nuestro, mátennos, y para pasar tienen que pasar encima de nosotros. Ese era el regimiento 13, la muralla viva esa. Y con todo eso, los bolivianos llegaron hasta allí y fueron rechazados en esa guerra. Son momentos difíciles, son momentos duros. Claro, siempre la situación actual es diferente. Hoy vivimos en una relación de amistad, de armonía, todo. Pero en ese momento, como decía el profesor, o eran ellos o éramos nosotros. La guerra finalmente la gana el Paraguay. Pero después en los tratados pierde otra vez. Porque todo el territorio que habíamos ganado, al final, por disposición de todos los que participaban en la negociación, finalmente el territorio fue reducido otra vez a lo que prácticamente éramos, e inclusive menos en ciertas partes. Pero ese acontecimiento de la guerra nunca jamás tenemos que perder de vista para saber exactamente de dónde venimos, de gente que fue a dar todo. ¿Qué me hace? Sí, que su abuelo, por ejemplo, entró sin arma y tenía que cortar cabezas y en una de esas agarró una pistola. Y él tenía un gran problema. No se olviden que durante esa guerra se sumaron muchas cosas. La colaboración de los indígenas era facilitando agua, ¿verdad? En algunos casos carne de algunos animales silvestres, en algunos casos que se recuerdan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Chaco siempre fue un territorio agreste, muy complicado. No olviden que no había agua, no teníamos transportes, y se llegó al extremo de que los soldados paraguayos, ante tanta sed, tuvieron que consumir su propia orina.
Uno cuenta eso y uno dice, pues, qué loco, ¿cómo van a hacer eso? Y era la vida, ahora la muerte. En este caso, sin agua, era la orina. Y este último dato que les quiero dar, no sé si ustedes se fijaron, por acá cerca está una calle que se llama Pastora Concepción Céspedes. No sé si ustedes lo ubican. Fíjense, por acá cerca no está. Si miramos después en el mapa, vamos a ver. Y Pastora Concepción Céspedes fue una señora, una mamá, se cuenta que tenía cerca de casi 40 años. Ella vivía en Yabebirí, donde queda, son Misiones, allá al sur, y el hijo de ella se había enterado ya del tema de la guerra y le dice, él a la mamá le pide, porque anteriormente pues había toda una tradición, uno tenía que pedir la bendición de la mamá, del papá para salir y hacer cualquier cosa, en este caso más aún entrar a una guerra. Y él le pide a la mamá su bendición. Lastimosamente el papá, él había fallecido, y la mamá le pide por favor que no, que ella no quería que le pase nada a su hijo. Eran dos en realidad, pero por los dos. Y este fue el que más insistió. Y finalmente él le dice, te guste o no te guste, yo me voy. Yo no puedo quedarme acá como paraguayo a mirar desde lejos lo que está. Yo tengo que ir a pelear por el Paraguay. Entonces, ¿qué hace? Este hijo va, el otro también detrás. Y Pastora Concepción Céspedes, ni corta ni perezosa, se va detrás de los dos. Y comienza la batalla desde acá cerca, y ella fue acompañando a su hijo. Muere uno, le entierra a ese hijo, y va al segundo. Y fueron ya casi allá hasta la frontera de donde hoy en día está General Díaz, una pequeña ciudad que no cambió mucho del paisaje de antes con el de ahora. Y al llegar allí, se quedan un tiempo allí, y luego el hijo con la tropa del cual él formaba parte continúa, entra en el territorio boliviano, y un día le llega la triste noticia a ella de que ese hijo, al que ella tanto amó, igual que al otro, pero este en particular, que fue el que le había pedido permiso, falleció, fue asesinado en plena guerra. Ella dice que caminó más o menos cerca de 50 kilómetros, caminando, fue hasta el lugar donde cayó el hijo. Dicen, ya más allá inclusive de que alguien le haya ayudado, que ella trajo el cuerpo del hijo hasta la choza donde ella vivía, allí entierra al hijo, y dice que por toda su vida, hasta más o menos, no me quiero equivocar, pero le voy a poner un poco antes, un poco después, 1950, en que ella en una mañana amanece muerta, abrazada a la cruz de su hijo. Pastora Concepción Céspedes, una mujer fuera de serie, una mamá como ninguna, y el hijo, un hijo valiente, decidido, que salió a defender el Paraguay. Lastimosamente está el nombre en la calle, pero muy poca gente conoce la historia de ella. Y yo les aseguro que cualquiera de ustedes va a cambiar probablemente su actitud, y cuando pase por allí y vayan con otro amigo, amiga, sus padres puedan decirle, bueno, acá esta señora hizo este acto de heroísmo, porque fue héroe al final como su hijo. Murió abrazada a la cruz de su hijo en General Díaz. Sí. Por lo que yo escuché, el Paraguay estaba sufriendo, digamos, por un periodo de nacionalismo, entonces las personas se querían ir a la guerra del Chaco, y se querían ir a la guerra del Chaco, muchos falsificaban su edad para poder ir al frente, y eso provocó que muchos soldados hayan fallecido porque no estaban en las condiciones necesitadas. Así mismo, no se olvide que la guerra nos toma, si se quiere, de sorpresa, en el hecho de que, como estabas mencionando, no teníamos el presidente paraguayo, al que todos siempre recordamos como probablemente el más grande, el mejor de todos los presidentes, fue Eligio Ayala. Y un poco antes que él, se comenzaron a comprar algunas armas. Obviamente nadie pensaba en una guerra, al punto que mucha de la gente que fue inclusive sin tener preparación militar. Era como mencionaste, la carga de nacionalismo, más ese sentido tan fuerte de valentía que ya venía de todas las historias que se contaba de la guerra del 70, que su abuelo fue fulano, su abuela fulana, que peleó en tal parte, ¿verdad? Eso marcó a sangre y fuego a los jóvenes de ese tiempo, ¿verdad? Y es lo que probablemente todos nosotros, insisto mucho, yo dejo ya de lado el tema de la guerra, porque la guerra nunca es la solución de nada, pero lo que sí quiero destacar con ustedes es el valor que siempre tuvo la gente en el Paraguay, seamos paraguayos o, como vimos acá, a los propios indígenas, que todavía viven entre nosotros y que, como nosotros, tratan de vivir en un país
y en este país que tiene una historia muy rica en materia, sobre todo lo que hace a cuestiones tan complicadas, tan dolorosas como fueron las dos guerras. Muy pocos países en el mundo han pasado por lo que pasó el Paraguay. Y nosotros venimos de allí. Nosotros somos parte de una nación que fue sobreviviente a las guerras, pero donde siempre se demostró la bravura, la valentía del paraguayo y de la paraguaya. Las mujeres en el Paraguay, yo a todas siempre les quito, si tengo un sombrero le voy a sacar siempre. Y si tengo una expresión de respeto, siempre yo pongo donde yo voy. Porque si ustedes se imaginan el sacrificio que hicieron las mujeres, no creo que otra mujer del mundo haga lo mismo. Respetando a todas las mujeres del mundo, pero acá las mujeres hicieron una obra fuera de serie. Termina la guerra de la Triple Alianza, y ustedes pueden creer que la mujer que menos hijos llegó a tener 10. Y era casi una vergüenza tener 10 hijos, porque ellas se hicieron casi como un compromiso. No se olviden que en la guerra y en la posguerra se reconocieron 3 categorías de mujeres. Las llamadas residentas, que fueron todas aquellas que auxiliaron a los soldados, que acompañaron, que fueron con López hasta su muerte allá en Cerro Corá. Las que sobrevivieron, que pasaron a llamarse las reconstructoras, y entre ellas están esta 80% de más o menos, algunos dicen 100.000, yo creo que 80.000, 90.000 lo que habrá quedado en ese diezmo, ¿verdad? Y esas son las que comenzaron a 20 hijos, 21. Hay historias increíbles. Obviamente yo no le deseo a ninguna mujer eso hoy, ¿verdad? Pero en ese momento lo que ellas hicieron fue reconstruir el Paraguay. Yo puedo decir, el presidente está, mentira, yo particularmente creo que el Paraguay nunca hubiera salido de esa hecatombe, porque esa fue una hecatombe, una cosa que no tiene igual, en lo sanguinaria que fue esa guerra, ¿verdad? Y volver 60 años después a tener casi 400.000 habitantes. Una cosa de no creer, y allí es donde se generó todo ese concepto de la bravura. Cuando Francisco el Papa se acuerda mucho de la mujer paraguaya en la guerra, él sabe lo que ocurrió en la guerra del 70, ¿verdad? Esas mujeres que en Piriguebuy, 12 de agosto, dice que en la mañana temprano llegan los brasileños que representaban a la Triple Alianza. Ya en esa parte no estaban los argentinos y mucho menos los uruguayos, ¿verdad? Pero siempre era la Triple Alianza. Llegan a Piriguebuy, sitian Piriguebuy, y empieza la batalla. Eran 1.600 habitantes nada más en Piriguebuy, que no eran soldados. Allí estaban niños, jóvenes, adultos, ancianos, hombres, mujeres. Y si quieren ustedes, exagerando, de 1.600 la mitad eran gente que podía combatir. ¿Y qué hace el comandante? Un joven de más o menos, dicen que tenía, máximo tenía 45 años. Y probablemente ustedes en su vida escucharon el nombre de Pedro Pablo Caballero. Y cuando yo digo Pedro Pablo Caballero, la gente me dice, no, Pedro Juan, no es Pedro Juan fue el prócer. Pedro Pablo Caballero fue el comandante de plaza, el intendente de Piriguebuy en la guerra del 70, 12 de agosto. Y llegan 20.000 brasileños, todos combatientes, iban a caballo, ¿verdad? Tenían armas. Empieza la batalla desigual y más o menos a esta hora, ya 800 paraguayos estaban muertos. Y dice que un pequeño receso así, y cuando vuelven más o menos a empezar la batalla, estaba un oficial paraguayo, que solamente quedó el apellido, Solalinde, un capitán, que ve a una distancia de unos 200 metros al comandante brasileño de esa batalla, era un general llamado João Mena Barreto. ¿Y qué hace Solalinde? Le llama a su mejor tirador. Y ese mejor tirador, ¿vos cuántos años tenías, Marcos? 14. Va. Acá está, Marcos va a ser el ejemplo. 14 años, otros dicen 15, otros dicen 16, nunca se supo su edad exactamente, 17. No se llamaba Marcos, se llamaba Gervasio León. Mira ahí que solamente hablaba guaraní. Y el comandante le dice, Gervasio Yugo Ábele, venía acá. Y le dice, el sabio de caballo arriba, le deja hacer que está a caballo. A echarle, dice, ella pija yucañan de darle un disparo y matarle. Sacó esta mitad de 14 años, un certero balazo, muere João Mena Barreto. El comandante de la Triple Alianza, el conde Deu, ordena la destrucción de Piriguebuy.
destrucción. Y allí queman el hospital de sangre, donde habían 600 personas, entre ellos brasileños, que estaban siendo atendidos por los paraguayos. Queman. Y nosotros hasta hoy nos causa tanto dolor lo de Coabolaños, 400 almas que murieron allí. Imagínense lo que eran 600 en tiempos de la guerra. Y ya cuando promediaba la tarde ya no habían hombres. Y dicen algunos, un poco más, un poco menos, 100 mujeres que no tenían armas. En términos militares se dice pecho gentil. ¿Verdad? Así. Lo único que tenían eran garrotes, piedras, agua hervida. Y con eso salen a enfrentarse a los brasileños, que venían a caballo. Fueron destrozadas al 60%. 40% más o menos, voy a decir esto y lo voy a hacer con mucho respeto por las mujeres, fueron violadas sistemáticamente. 2 o 3 meses después ellas se enteraron que quedaron embarazadas y que hicieron, mataron en sus vientres a sus hijos para no tener hijos de sus violadores brasileños. Esa es la mujer paraguaya. Cualquiera me va a decir, no, pero eso no. Yo me gustaría que se pongan en el lugar, en ese zapato. No, nadie aguantaría eso. Y esa mujer hizo eso. Entonces cuando nosotros miramos, insisto mucho, lo que yo trato de rescatar es el valor de cosas increíbles que ocurrieron acá. Y como ocurrieron en esa guerra, ocurrieron en esta guerra del Chaco. Así como Pastora Concepción se ve detrás de sus hijos, de las enfermeras, de las madrinas de la guerra. Era una cosa tremenda, ¿verdad? Pasó el tiempo y como que a veces nosotros se nos va apagando ese vínculo con la historia. Por eso siempre tenemos que saber de dónde venimos, para sentirnos siempre orgullosos de ser paraguayos y seguir hablando, sobre todo guaraní. Y si alguno de ustedes tiene algún problemita, hagan siempre el esfuerzo, aunque sea 3 o 4 palabras por día, y yo les aseguro que van a sentirse tan orgullosos como yo de formar parte del Paraguay. Independiente de cualquier cosa, el Paraguay es un país extraordinario que tiene una historia poco parecida a la historia de otros países del mundo. No sé si hay algún comentario, alguna idea que quieran aportar finalmente. No quiero cansarle mucho con esto. Profesora, sí. Nosotros estamos leyendo No llores de Jaime Calich, y son relatos bastante fuertes. Y bien selecciono los relatos para poder leer a los chicos, y donde cuenta también que las tropas paraguayas a su paso cometían bastantes atrocidades. Lo que me llama la atención nomás del libro es que creo que le dicen balay, le dicen, le llaman los paraguayos, los ELEP no se identifican como paraguayos, el paraguayo, el ELEP y el boliviano. Pero ellos afirman que los bolivianos fueron más gentiles con ellos que los paraguayos. No, normalmente el trato que se le da por las condiciones precarias en las que nosotros estábamos, dice que era siempre en ese término, ¿verdad? En el trato que se le da tipo soldado, y es lo que ellos nunca jamás aceptaron, ¿verdad? Que por el otro lado supuestamente el trato era más amigable, no tenía esa formalidad que tiene normalmente el trato militar, que era más o menos todo el tiempo pedir, dar órdenes, recibir órdenes, cumplir, porque eso jamás se dejó de lado, ¿verdad? Toda esa tradición se aplicó durante todo el trayecto de la guerra, y ni qué decir después. Nosotros tuvimos, no se olviden que de esa generación, de los muchos que volvieron mutilados, ¿verdad? Hay canciones dedicadas al mutilado de la guerra del Chaco, a la gente que vino allá prácticamente disminuida con alguna cosa, o vinieron y ya nunca más se pudieron levantar. Nosotros tuvimos acá un lugar para aquellos que inclusive perdieron a su familia, y es un lugar que a lo mejor en una de esas, qué interesante sería, profesora, visitar acá el cuartel de la Victoria, que está acá en San Lorenzo, en Reducto. Ahora está allí en el hospital pediátrico Acostañón, pero en ese lugar hace poco se hizo la recomposición inclusive del cementerio, y en esa forma ya esos cementerios norteamericanos así muy geométricos, ¿verdad? Y allí están enterrados, y allí estaba el último soldado que no murió hasta hace 3 años, de apellido Benítez, no recuerdo ahora el nombre, y él se consideraba el centinela del cuartel. Era el último excombatiente vivo. No se olviden que ahora, contado la vez pasada, solamente 3 ya quedan con vida de los excombatientes de la guerra. Lastimosamente la historia poco rescató los nombres indígenas. Hay un investigador que vino acá, es europeo, él hizo un trabajo francés, que hizo un trabajo muy interesante, que él rescató
nombres de soldados, por decirlo de alguna manera, indígenas que combatieron en las tropas paraguayas durante ese tiempo. O sea, hay poca información, pero hay información interesante. Eso también tiene que moverle a ustedes en algún momento, ¿por qué no, verdad? Acá en el grupo de ustedes, gente interesada en dedicarse a la historia, ¿verdad? Qué interesante sería ir y reconstruir parte de la historia que está guardada por allí, que uno nunca sabe qué ocurrió en un lugar, en una batalla o en algún sector del Paraguay, y uno por allí puede rescatar historias y escribir libros. Son los que nos faltan a nosotros. Por mucho tiempo nosotros pasamos la información de boca a oído, de una forma tradicional, y recién hace poco tiempo se comenzaron a escribir estas historias. Y algunas quedaron gracias a Emiliano R. Fernández y a otros cronistas que no eran muchos, ¿verdad? Que son importantes en este caso que ustedes conozcan y que sobre todo puedan estudiar también. ¿Alguna otra consulta? Dentro de ese auge del nacionalismo que mencionaba Mía, que nosotros estamos próximos a ver que después del término de la guerra, con los gobiernos militares, o sea, se afianza más el nacionalismo, sí, y se produce, hay un artículo del doctor Erasmo González que habla sobre el catecismo de Emiliano R. Fernández y cómo se utiliza la obra de Emiliano R. Fernández como propaganda para afianzar más ese nacionalismo. Miren, hay una cuestión muy importante que creo que cualquiera de ustedes en el momento que haga el análisis con la profesora, el problema nuestro no surge en la guerra del Chaco, el problema nuestro viene de la guerra del 70, cuando en una primera parte se hace todo el esfuerzo por anular la figura del Mariscal López, y aparece ya hacia 1900 uno de los grandes reivindicadores de López, que fue Juan Evo Leari. Juan Evo Leari comienza a decir por fin que López era un héroe, porque a partir del gobierno de ocupación, en cada decreto que salía, en cada documento del Estado, siempre aparecía un artículo al final que decía que gracias al ejército de ocupación el Paraguay se liberó del gran tirano que fue el Mariscal López, ¿verdad? Eso aparecía en todos los documentos que los propios gobernantes, así entre comillas, porque al final no gobernaban ellos, seguían gobernando los aliados, firmaban en nombre del gobierno. Busquen ustedes y van a encontrar un montón de documentos hasta que aparece, repito, entre otros, la figura de Juan Evo Leari, y comienza a decir, no, estamos todos equivocados, estamos hablando mal, estamos hablando de un héroe paraguayo. Y eso continuó de la misma manera después, porque siempre también hubo un cuestionamiento después a Mariscal Estigarribia, que al final, inclusive en las circunstancias en que murió, hay gente que inclusive tiene sospecha de que no fue un accidente, que fue un accidente causado en todo caso, pero no por una simple cuestión de problema del motor para ir a caer allí en la zona de Loma Grande. Hay mucha gente que entra a hacer ciertos cuestionamientos, pero por eso digo, faltan más estudios y ojalá en algún momento ustedes mismos sean partícipes de recuperar esa parte de la historia. No sé si por allí, solamente sugiero, ¿verdad? El tema de lo que les dije recién, el cuartel de la Victoria, o ir por ejemplo a Loma Grande, donde está el sitio donde cayó el avión de Estigarribia en 1940, y uno entra allí y hay toda una serie de referencias a las batallas que se libraron durante la guerra del Chaco, ¿verdad? Uno va viendo por fechas, es un caminero que uno hace, y además de tener un pequeño museo donde quedaron los restos de la avioneta y de algunos utensilios que se manejaban. Cuando eso, por ejemplo, otro dato interesante, cuando se traen los restos de Estigarribia, no existía el camino que viene de San Bernardino y viene por Ipacaraí. Anteriormente se cruzaba por el lago y se llegaba acá entre Areguá e Itaguá, en una pequeña ciudad que se llama Patiño, ¿verdad? Y allí, hasta allí llegaban los que venían de lo que hoy en día es San Bernardino, Samber, venían en lanchas, y allí se trajo en lanchas los cuerpos de Estigarribia, de su esposa, de Julia Miranda Cueto, y también del comandante Peralta, que era en este caso el piloto, ¿verdad? Fueron traídos y allí toda la prensa, inclusive internacional, ya estaba esperando en Patiño, cuando después lo traen a Estigarribia acá. Él muere en esas condiciones. Tampoco eso ayudó a generar un tiempo de paz. Se dieron otra vez confrontaciones entre los que estaban a favor de y en contra de. Y lastimosamente, esos son procesos que tenemos que saber leer también.
pues si no, siempre vamos a ver seguramente lo negativo. Hay que buscar también lo positivo siempre en eso. De hecho, que lo están haciendo allá con la profesora. Sí, nosotros tiramos la problemática, profe, de que si está bien, si bien fue en un contexto de guerra lo de 13 Tuyutí, si hoy día está bien seguir cantando, y especialmente esa parte que decía que con la chirca y sí, a los circativos, yo le tiré la problemática a los chicos para que los chicos me digan ellos sí que le parecía y estamos trabajando en eso. Interesantísimo, sobre todo insisto para que se pueda visualizar, porque uno ve eso, uno va leyendo y en los casos que haya falta se traduce y en la traducción uno se da cuenta de todo el desarrollo de la batalla de un día, que para nada fue fácil, ¿verdad? Y en ese proceso se nota finalmente también la actitud, yo digo, de un comienzo de él de defender siempre al Paraguay. Por eso él hace una afirmación contundente, yo le decía al final de 13 Tuyutí, y dice, no vamos a dejarlo con el Catumas y la historia. Ahora ya la historia puede decir, no vamos a dejar raza guaraní, que no va a terminar la raza guaraní sin decir el Paraguay. Y él hace, repito, esa afirmación, en lo que para muchos, y para él en particular, fue la más grande de todas las batallas que se libró en la guerra del Chaco. Independientemente, repito, a cualquier otro análisis que uno pueda hacer, ¿verdad? Se dieron tantos momentos, la batalla del Carmen, por citar solamente algunas, y las que ya fueron en territorio boliviano. Pero Paraguay llegó hasta el Parapití, una distancia bastante grande dentro del territorio boliviano, que hoy día ya quedó otra vez en territorio boliviano. Yo fui varias veces a Bolivia, estuve en varias partes, y nunca olvido que en las escuelas suelen usar una especie de gorras, ¿verdad? En tiempos de frío, y en las gorras, yo nunca olvido, tengo inclusive una foto donde dice el Chaco es territorio boliviano. Y han pasado muchos años, y ellos siguen usando ese membrete, el Chaco es territorio boliviano. En las escuelas, en los colegios. Nosotros acá en ninguna parte pusimos que el Chaco es nuestro, ¿verdad? Así que no, con eso tampoco digo que vamos a hacer más, vamos a hacer menos, pero digo nomás la forma en que ellos encaran de una manera diferente, ¿verdad? Para ellos también ganaron la guerra, y si miramos nosotros acá, pues nosotros le ganamos a ellos, y están en esos documentos que acabamos de analizar nada más, ¿sí? Profe, yo tengo una consulta, sí, que viene otra vez de la mano con lo del guaraní, ¿no? Sí. Que como vimos recién, como estuvo hablando del guaraní, es una lengua de resistencia, sí, o sea, porque no viene solamente resistiendo la guerra, viene desde la colonización, ¿verdad? De la época de la colonización, que el guaraní quisieron cortarla de raíz, y siguió sobreviviendo hasta llegar ahora, ¿no? Y ya nos contó acá el profe todo lo que pasó en guaraní, hasta ahora incluso en las canchas cuando se juega Paraguay, cuando juega la albirroja, ellos se comunican en guaraní o hablan en guaraní para que los otros no les entiendan. Ahora mi pregunta es, profe, ¿dónde usted cree o que, no sé si el sistema educativo o nosotros como adultos, si tenemos alguna falla en algo, en que muchos adolescentes principalmente, chicos, sientan como una especie, no sé si de rechazo, pero por lo menos así de indiferencia hacia lo que es el guaraní, y no hay una promoción cultural así por más de, esto es una promoción cultural del guaraní, porque yo ahora al escucharle acá el profe David Galeano, me dan ganas de seguir, digamos, promocionando el guaraní y de hablar el guaraní, y ahora entendemos la importancia del guaraní, pero como que hay como que una dejadez hacia lo que es esta promoción cultural del guaraní, ¿verdad? Y esa es mi pregunta. Bueno, imagínense ustedes un lapso de tiempo bastante prolongado en el que se hizo toda una campaña en contra de él, ¿verdad? El hablar guaraní es prohibido. Yo por eso le decía, por una cosa de loco decir, vinieron dos guerras y fueron espacios importantes para el guaraní, porque allí como que nos dimos cuenta y nos prendimos al guaraní, ¿verdad? Pero que después de eso otra vez entramos en un proceso de decir, no, pero no, es guarango, es indio, es campesino. Bueno, eso pasó un tiempo hasta que más o menos 1970 empieza una generación de, digamos, intelectuales, entre ellos se forman los profesores, que anteriormente no teníamos, y recién, para el manejo de ustedes, recién en 1994, cuando empieza lo que se llama la reforma educativa, eso que todavía ustedes forman parte, hasta hoy, recién allí se incorpora el guaraní.
y comienza el tema de llegar a ustedes en este momento. Pero ¿qué pasa? Probablemente muchos de los papás o las mamás de ustedes no estudiaron guaraní. Gente que tiene por arriba de 40 años ya va a decir, no, yo no vi. Y qué difícil que esto es. Yo no entiendo esto. ¿Cómo te voy a ayudar yo a vos? Y es la diferencia con aquel que tiene un poquitito menos del 75 para abajo. Esos padres ya dieron, y hoy en día a cualquiera de sus hijos le va a decir, bueno, esto es tal cosa, yo di esta parte, yo conozco esto. Esa es, nosotros estamos allí en una franja intermedia, pero sin embargo hay todo un proceso nuevo que empezó en los últimos tiempos a fortalecerse mucho. Y entonces hoy nosotros miramos, si ustedes me dicen cuál es la perspectiva de vida que tiene, hay un informe de la UNESCO, de las Naciones Unidas, organismo especializado en educación y cultura, que dice que en el mundo se hizo un inventario, 6.000 lenguas, 6.000 idiomas en el mundo. Y en ese informe decía, en 3 años atrás, que 3.323 lenguas al momento del informe estaban en peligro de muerte. Más de la mitad, de 3.300 en peligro de muerte, y el dato gravísimo decía, cada 15 días muere un idioma en el mundo. Cada 15 días muere un idioma. Bueno, entonces la pregunta era, ¿en qué momento entra en riesgo un idioma? Y la UNESCO, en ese informe, en esa investigación que hizo, decía, las lenguas que tienen menos de 100.000 hablantes ya están en peligro de muerte. Si nosotros nos preguntamos y tomamos la región guaranítica, que no solamente es Paraguay, una parte del Brasil, de Argentina, una parte de Uruguay y Bolivia, nosotros tenemos 11 millones de hablantes del guaraní. O sea, estamos lejos, muy lejos de los 100.000. Si es por una cuestión de números, el guaraní está lejos de desaparecer, ¿verdad? Por el otro lado, el otro elemento es si el guaraní tiene o no tiene, o sea, las lenguas tienen presencia en Internet. Bueno, ese es el nuevo campo, allí donde nosotros estamos accionando ahora. Y no sé si tendrían ustedes 2 o 3 minutitos y les voy a mostrar algo acá, ya que preparé esto, de lo que hoy en día se está haciendo, para que ustedes se den cuenta que no nos quedamos en el pasado, sino que hoy tenemos que acercarnos todo lo que podamos a lo que hoy en día tenemos. Y quiero mostrarles acá, un segundito, voy a entrar. Hay algo que yo creo que en la ocasión anterior que estuve acá llegué a mostrar un poquitito, pero es algo que todos ustedes conocen, todos ustedes manejan. Hace unos años yo tenía que tomar, era un día sábado, yo tenía que tomar un examen en una facultad donde doy clases, y justo se me pasó la precisión de un dato que yo requería ajustar nada más, ¿verdad? Y era una cuestión así también de puro caigüe que yo estaba, levantarme, dar 10 pasos a traer el libro y la computadora acá, ¿qué hago? Pongo el tema y lo primero que me salta es Wikipedia. Y verifico en otro lugar, en fin, corroboro los datos que me faltaban, ya estaba. Pero ¿qué pasó? Yo, unas media hora antes, terminé de escribir un cuento de pora, de fantasma, en guaraní. Un cuento de 10 líneas, cortito. Y no sé por qué regla de 3. Y dije yo entre mí esa mañana, ¿será que esto puedo publicar en Wikipedia? Entonces, ¿qué hice yo? Tomé como es ya usuario, abro una página de edición, copio del archivo y pego, le pongo el título, le doy enter, se fue. Porque estaba apurado, era un examen que tenía que tomar la tarde, ya estaba después del mediodía. La siguiente semana me acordé de eso, trabajé un sábado, escribo, y la respuesta de Wikipedia era, la información que ustedes buscan no existe en Wikipedia. Otra vez de cara dura, abro nuevamente página de edición, copio, pego, le pongo el título y envío. ¿Y qué pasó? Un rato después alguien me responde, me quedé yo por unos minutos allí y leo un mensaje mal hablado, había sido que usaba un traductor, ya después me enteré, tampoco hablaba castellano la persona que me escribió. Y decía, repito, normal castellano, decía, parece que usted quiere editar una página en Wikipedia en español, pero el idioma que está usando no es español. Parece que se trata de un idioma que se habla en América y se llama guaraní. Si usted quiere, yo le puedo ayudar, yo soy editor de Wikipedia. Firma Hugo, un nombre tan común, .arg. Yo veo ARG, yo dije Argentina. Entonces, le respondo sobre la marca, le digo, hola Hugo, mi nombre es David Galeano, soy profesor de guaraní, vivo en Paraguay,
Y lo que estoy tratando es justamente el idioma guaraní, le digo. Y lo que estoy tratando yo de publicar es un cuento ingenuo de fantasmas, le digo. Y es una cuestión inocente, le digo. Y me dice él, y tratando yo de ponerme bien con él, le digo, me pone muy contento que el compatriota latinoamericano, un argentino, me ayude. Bueno, le respondo, al rato me escribe otra vez, me dice, lamento mucho informarle, no soy latinoamericano, mucho menos argentino. Yo vivo en Lituania, cerca de Rusia. Tengo 17 años, mi nombre es Saruna Sinkus y envíeme el archivo con la traducción al castellano. Y salga y entre en 5 minutos, ¿verdad? Bueno, esperé los 5 minutos, entré y apareció mi caso se le dice en guaraní, un cuento, mi cuento de Pora, inclusive una figura de un fantasma que ya él le puso, él era el editor. Yo feliz, no hay que pasarte con una pata, con las dos estaba volando, ¿verdad? Entonces ya cumplí mi sueño, yo quería poner un cuento. Fue sábado, domingo, lunes, martes. Yo tengo una costumbre muy particular, les comento, nunca duermo antes de las 2 de la mañana, ¿verdad? Siempre escribo, y a las 2 es mi hora habitual. Tipo 11, él me escribe, 11 de la noche, y me dice, si tiene otros 2 cuentos, envíeme. Pero los cuentos me sobraban. Le mandé los otros 2, otra vez, uno de Pora y uno de Luisón. Sale esto, otra figura de Pora, otro ya un Luisón. Miércoles, jueves, me escribe otra, si tiene 3, envíeme. Otra vez 3, ya tenía 6. Y pasaron 10 días y él me escribe y me dice, yo quiero aprender guaraní. De ahora en más le pido que por favor me escriba bilingüe. Que me ponga en castellano y me ponga guaraní. Entonces me complicó el trabajo, tenía que duplicar todo. Tenía que poner ella va hola, Saruna, coape aquí a la jacande, te envió coco a ti, de papel. Pero, ¿qué pasó? 3 días después comienza a escribirme en guaraní. Ya no me escribió en castellano. Y yo más sorprendido que nunca le digo, ¿por qué esto le digo? Vos me dijiste que no hablaba. No, yo no hablo. Y entonces, ¿qué le digo? Era le cuento, el correo a correo bien, así era. Y entonces me dice, todo lo que usted ve, imágenes, fotos, dibujos, colores, por detrás son como ecuaciones, me dice. Y yo soy especialista en eso. Entonces, de ahora en más yo le voy a escribir en guaraní, y si yo cometo un error sintáctico, alguna cuestión de ortografía, corríjame que yo voy a corregir en mi base. Y de allí empezamos un trabajo increíble. Y pasaron unos días más y me dice, me gustaría crear Wikipedia guaraní. Y Wikipedia, habiendo 6.000 lenguas, en ese momento tenía 355 versiones, 355 idiomas del mundo tenía Wikipedia. Entonces le digo yo, y mira que lo que yo pueda colaborar no hay problema, pues si tienen foto avísame, le digo, yo no tengo plata, le digo. Y me dice, no, acá es todo donación. Entonces, yo hago me pasa una noche 5 palabras a traducir, y después 10, después 20, una noche me encaja 250 palabras. Amanecí hasta el mediodía siguiente haciendo traducciones, y les cuento que desde noviembre de 2007 hasta el 20 de enero de 2008 llegué a traducir 37.000 palabras. Y me escribe él y me dice un día, ese 20 de enero de 2008, me dice, si hoy todos los paraguayos quieren morir, ya pueden morir, pero el guaraní ya no va a morir porque de hoy tenemos Wikipedia guaraní, 60 páginas. Y empezamos con esto. Bueno, yo espectacular, feliz, increíble. Yo le decía, pues esto no sé qué vamos a hacer, ahora tenemos que condecorarte, no sé, pagarte por toda la vida, pero yo no tengo los medios. No, tranquilo, no se preocupe, esto es donación. ¿Va? Después sale él y me dice, un día, ya sé cómo me puede pagar. Y yo dije, cuidado, dije yo entre mí, ¿verdad? Y le digo, ¿yo cómo? Le digo, en Paraguay se toma una bebida y yo quiero tomar esa bebida, se llama tereré. Entonces, acá con mi señora fuimos a Luque, busqué un lindo equipo de tereré, eso hecho de plata, con una guampa y también el mate para tomar el mate. Y le envío con 7 kilos de hierba que nadie quiso llevar, ¿verdad? Obviamente por la hierba. Tuvimos que mandar por la valija diplomática. ¿Y qué pasó? Él, unos 15 días después, me pasa una foto y me dice, aquí yo en Lituania tomando tereré a 20 grados bajo cero. Pues allá la temperatura normal era eso en invierno, 20 grados bajo cero. Allí le ven a ustedes, el muchacho que está allí, este es Saruna Sinkus. Entonces, con 17 años, él es responsable de editar Wikipedia.
Y después llega el momento crítico en que él nuevamente me dice, está bien, esto ya es Wikipedia, ya pueden leer en Paraguay, pero Wikipedia internacional. Ahora tenemos que, ya eso es lo que yo le tenía miedo, porque decía tenemos y era yo el que hacía, ¿verdad? Tenemos que traducir, y le digo yo, ¿qué por ejemplo? Y todo lo que ocurre en el mundo. Pero es una cosa imposible, le digo. Me dice, no, empecemos con lo que sea, empecemos. Y le digo yo, ¿con quién? Le digo. Y me dice él por enero de 2008. Enero de 2008. Le digo yo, ¿con quién? Y me dice, ¿por qué no empezamos con la persona más buscada del mundo? Diariamente entre 30 a 40 millones de personas lo buscan. Yo le pregunto, ¿quién? Me dice John Lennon. Entonces, tuve que armar mi propia base de datos y escribo yo, John, ahí es. Escribo yo, John Lennon, armo mi propia base, porque no se puede pues, usar información de internet. Está protegida, tiene derechos intelectuales. Tuve que armar mi base en español y luego hice la traducción a guaraní. Y esta es la primera publicación en Wikipedia con carácter internacional totalmente en guaraní. Y esta es John Lennon, esta es la historia de John Lennon en guaraní. Acá tiene la historia de la Segunda Guerra Mundial, inclusive cuando quieran leer en guaraní. Winston Churchill en guaraní, ¿verdad? Elvis Presley en guaraní. Todo esto ya está en guaraní, Lo que está en rojo es lo que todavía falta. Estamos haciendo algo de Paul McCartney para estos días nada más. Y esto ustedes van a ver, si acá entre ustedes se ponen de acuerdo con su profesora, su profesor de guaraní, pueden hacer ustedes un artículo en forma colectiva. Vamos a publicarles y va a aparecer el nombre, acá donde dice Ojaí, el que escribe, van a aparecer ustedes. En este caso aparezco yo, ¿verdad? Pero esto es para Wikipedia. Hoy nosotros tenemos 6.000 páginas. Acá le van a contar a Pablo Neruda, le van a contar a Martin Luther King, a Francisco Papa, totalmente en guaraní. Esa es una cuestión que hoy ya tenemos. Eso que hace el guaraní, una lengua que ya entró a internet. Pero no terminó allí. Esto, 2007 en adelante. ¿Qué pasó después? Mozilla, que la que tiene el navegador más usado del mundo, acá es Google, o Google, ¿verdad? En realidad es Firefox. Y nos escriben ellos y nos dicen, nosotros queremos que Firefox tenga una versión guaraní. Y eran 105 idiomas diferentes que funcionaba Firefox. Comenzamos a trabajar en el 2013, terminado el 2016, y llegamos a traducir el 99,7% del Firefox, acá está, de Firefox guaraní. Y ese 0,3% es lo que Mozilla deja en cualquier idioma, solamente en inglés. Pero hoy tienen ustedes a Firefox, el navegador, el completo, totalmente en guaraní. En Mozilla, de hecho. Si ustedes esto pueden descargar a su notebook, a su computadora de mesa, o pueden descargar en su celular, en su Android. Totalmente en guaraní. Esto tiene las letras del guaraní, las letras nasales, las vocales, la guía nasal, todo está hoy disponible acá, ¿verdad? Y bueno, voy a mostrarles, esto es el segundo producto. Acá se llegaron a traducir 70.000 palabras. Y el tercero de estos productos es el que todos suelen utilizar, que es el traductor de Google, que es, en este caso, ya en la versión guaraní. Esto está en un estado experimental del 100%, 65% de lo que se tradujo. Vamos a suponer que una persona que en su vida nunca habló castellano, toda su vida habló guaraní, con un celular en la mano va acá a Baraja, en Madrid, y escribe en su celular en guaraní, Yaguá, ahí está, el perro camina. Yo puedo poner... El perro camina. El perro camina. Y vamos a suponer que de allí nomás suba al avión y vaya a parar a Estados Unidos o a Inglaterra y escriba eso mismo que está allí y diga eso en inglés. Un segundito, ubiquemos acá en inglés. Entonces, ahí tienen. The dog walks. Ahí está.
O vamos a ponernos acá más cerca nuestro y vamos a pasarle a portugués. O cachorro anda. Ahí está. Bueno, así es que esto es lo que ya tenemos. Y lo último, y cierro con esto, es que hoy en día, con un grupo de más unos 10 profesores, estamos trabajando inteligencia artificial, Gemini, Cloud y ChatGPT. Cada día le ponemos una información, le hacemos preguntas, si responde algo equivocadamente le corregimos y ya guarda. De allí que ustedes entran un texto en castellano y ya cualquiera, ChatGPT sobre todo y Gemini, le hacen traducciones muy interesantes, casi, que ya podemos decir que en un 75 del 100%. ¿Sí? Y eso es lo que hoy tenemos, además de otros procesos que se van desarrollando de forma particular. Y creo que es interesante que escuchen solamente esto, repito, y no quiero ya después cansarles con esto, pero voy a hacerles escuchar. En YouTube van a encontrar ustedes un montón de cuestiones así interesantes. Y una de estas que les voy a hacer escuchar es la que en algún momento se le hizo escuchar al autor de Despacito, Luis Fonsi. Cuando él escuchó esta versión se sintió muy emocionado, envió un mensaje diciendo que él se sentía muy orgulloso de que su canción se cante en guaraní. Que él nunca pensó que Despacito iba a sonar en guaraní. ¿Qué? Así es que Despacito y otras cosas más pueden escuchar ahora en guaraní, ya sin ningún problema. Bueno, espero que les haya gustado, creo que vieron algo muy interesante.